Bueno, damas y caballeros, bienvenido una vez más a Forjando tu Espada. Aquí estoy con Roberto, Dios los bendiga. Omar y pues tu servidor, Ale Rodríguez. Hoy el tema es la salvación y como empezamos cada tema, Roberto, a la oración. Amantísimo Padre Celestial, Padre amado, te damos gracias una vez más, mi Dios, por darnos esta oportunidad, mi Dios, para llegar a los hogares de muchos, mi Dios amado, para aprender mucho más de tu palabra, para conocer más de ti, mi Dios amado. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, que seas tú quien nos dirija, mi Dios amado, que sea a través de tu palabra, mi Dios amado, que se puedan contestar las preguntas que sean hechas, mi Dios amado. No nos permitas, Padre, estar especulando e inventando cosas que no son de tu palabra, mi Dios amado. Te lo pido, Padre Santo, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Bueno, Roberto, empiézanos. ¿Qué es sobre la salvación? ¿Qué me puedes decir sobre la Ok, salvación? primero que voy a hacer un subtítulo, ¿verdad? Vamos a hablar de la salvación. Pero el subtítulo dice Jesucristo, Salvador de todos, Señor de pocos. Wow. Ok. Y esto va a ser así, y vamos a ir, mientras vayamos desarrollando el tema, nos vamos a dar cuenta finalmente porque es que pues, es el título, ¿verdad? Eh, Primero que debemos tomar en cuenta es lo siguiente. En el mundo existen muchas religiones, pero si analizamos cada religión, la mayoría de las religiones te lleva a un tipo de salvación que es por obra. O sea, si te portaste bien en tu vida, cuando estés en el más allá, vas a tener buenas recompensas. Y eso no es así. Bueno, para el cristianismo no es así. Desde este punto de vista te lo voy a poner. Nosotros, la cristiandad como tal, no es, no logramos, los cristianos, los creyentes, los verdaderos, no logramos la salvación a través de las cosas que nosotros hacemos. La misma Biblia dice que no hay nada que el hombre pueda hacer para lograr su salvación. O sea, si yo le doy ropa al vagabundo de la esquina y dinero para comer, eso no me garantiza la salvación. No. La salvación fue garantizada en la cruz a través de la muerte de Jesucristo. Y se nos ha dado por gracia. O sea, por un favor inmerecido del hombre. Para el hombre. No un favor inmerecido para el hombre de parte de Dios. O sea que only by the grace of God are we saved, not by nothing else. No hay nada. O sea, no hay nada. El hecho de que tú seas una persona que diste todo de ti, uh, que tú dices, wow, ¿sabes? Esa persona tiene el cielo gano por cómo es, pues tú puedes ser una persona dulce, amable, pero si no crees en Jesucristo, que es el Hijo de Dios y que murió por ti en la cruz, no hay salvación. O sea, y si creo en Jesucristo y hago esa obra. Bueno, es como hemos hablado antes. La cosa es que cuando yo acepto a Jesucristo como Señor de mi vida, yo comienzo a vivir como Jesucristo vivió. O sea que es el resultado de mi salvación, vienen a ser las buenas obras, porque tú vas a reflejar tu nueva naturaleza. Como dice en la Biblia dice que nosotros venimos a ser nuevas criaturas. Pues nosotros adquirimos una nueva naturaleza cuando entramos en la salvación. Y entonces eso se va a reflejar en lo que nosotros hacemos. Y de esa manera es que ahí es que viene lo que decía Santiago, que la fe sin obra es fe muerta. Porque yo no puedo decir yo amo a Jesucristo
y voy por ahí enojado todo el tiempo, hablándole mal a la gente. Si veo a un vagabundo, digo, que se vaya a trabajar para comer. Cosas así, ¿tú me entiendes? O Sí, sí. sea, si yo veo a alguien con necesidad en la calle, yo le doy algo de mí por amor a Cristo. No porque me voy a sentir bien con eso o porque estoy haciendo algo bueno. Por amor a Cristo, yo doy. Bueno, pero eso de no hacer eso por sentirte bien, déjame decirte, yo ayudo a la gente no tan solo por el amor a Cristo, pero eso hace a uno sentir bien. Yo no sé si es diferente para cada cual, pero yo sí le puedo poner unos zapatos a los pies que andan descalzos. Sea lo que sea que alguien diga, eso hace a uno sentirse bien. Pero es que, como dice la Biblia, es como por deuda. No es porque te lo ganaste, sino porque tú debes hacerlo. Sí, por Y supuesto. claro está, en tu nueva naturaleza te va a hacer sentir bien. Porque hace sentir bien el tú tratar bien a una persona. Aunque a ti no te tratan bien. Mira, si vamos a Mateo 5, el sermón del monte. Eh, ¿Qué dice Jesucristo? Ama a tus enemigos. Tú le vas a comprar unos zapatos a aquel que te pasa maldiciendo o que te pasa hablando mal de ti. Normalmente no lo vamos a hacer. Por más bueno que tú seas, tú no vas a darle de comer a alguien que te está dando una puñalada. Pero Jesucristo dice que sí nosotros debemos hacerlo. Pero es por amor. Pero esto lo hacemos solamente a través de Jesucristo. Una vez que tú tengas a Jesucristo en tu vida, tú vas a entender de ese gran amor que Dios nos ha dado a nosotros y tú lo reflejas y tú lo das. Sí, porque al tenerlo en nuestras vidas, pues nos comportamos diferentes, hacemos las cosas diferentes, las vemos de otro lado, no tan solo del lado carnal, que a lo mejor, pues, en el lado carnal le queremos partir la cara al enemigo, pero del lado de tener a Jesucristo en nuestro corazón, pues pensamos diferente. Entonces, mira, cuando Pablo dice no es por las obras de la ley que somos salvos, vamos a ver, vamos más atrás a lo que dijo Jesucristo en el mismo sermón del monte. Jesucristo dijo que si tú miras una mujer para codiciarla, ya cometiste adulterio. La ley dice que si te cogen en la cama con otra mujer, eso es un acto de adulterio. Jesús dijo que nada más por mirarla y desearla, ya estás cometiendo adulterio. Eh, También dijo Jesucristo que si te enojas con tu hermano, ya estás expuesto a juicio. ¿Cuántas veces no nos enojamos con... Mira, el que nos hizo en el coste de pastelillo en la carretera. Ya estamos enojados. Empezamos a maldecir, a hablar malo y ojalá se le explote una goma. Sí, sí. Dice el mismo versículo que tú vas a estar hasta expuesto al infierno de fuego por ser así. La misma Biblia, el mismo Jesús dijo, mira, si tu mano refiriéndose, ¿verdad? Que tú estés cogiendo lo que no es tuyo, córtatela. O sea, eso fue una exageración de él. Sí, sí, elimina todo lo El que que tú te te cortes la hace, mano no significa que dejes de ser ladrón, ¿entiendes? por supuesto. El que te saque un ojo, pero Jesús lo dijo, si tu ojo te da ocasión de caer. Y lo que hizo Jesucristo fue tratar de hacer entender a la gente en aquel tiempo, y la gente debe entender ahora, que cumplir la ley es imposible. So, si cumplir la ley es imposible, pues lo único que garantiza la salvación es His grace. Es su gracia a través de Jesucristo. Y esa es una cosa que la gente no entiende del Sermón del Monte. Eso fue algo que hace poco recibí de parte de Dios. La cosa es lo que Jesucristo quiso decirle al pueblo era que a través de la ley no se iba a lograr la salvación porque simplemente el tú mirar a una mujer y desearla, ya estás quebrantando la ley.
El simplemente de tú enojarte con tu hermano, ya tú estás quebrantando la ley. Y entonces en la misma Biblia dice que si tú quebrantas una sola de todas las leyes, las quebrantaste todas. Entonces, por eso era que es necesario que Jesucristo viniera. Si nosotros estamos salvos por su gracia, pues entonces, ¿para qué tantas reglas? Como decir, la arroz habichuela. Ese es el problema que, o sea, es como cuando empecé diciéndote, la mayoría de religiones a nivel mundial es por buenas obras. Y esa mala costumbre la iglesia la ha seguido predicando. O sea, por ejemplo, muchas iglesias exigen, o sea, ver que, por ejemplo, que tú dejes de fumar. Vamos a poner un ejemplo, que dejes de beber. Pero si tú vienes a ver bíblicamente, la Biblia no condena el que tú tomes vino. Vino es una bebida alcohólica. Y el que me diga a mí porque yo escuché un estudio de una persona que dijo que lo que hacían los hebreos era jugo de uva, porque se lo digan a Noé, que se emborrachó, ¿verdad? Y eso de no emborracharse, ¿lo dice en la Biblia? Sí, sí, está escrito, y por eso fue que el hijo Cam, Cam, cometió el pecado de ver la desnudez de su padre. Pero ¿qué pasa? La desnudez de su padre no es que vio a su padre desnudo, es que él tuvo relaciones sexuales con su mamá. Pero eso es tema para otro podcast, porque son cosas profundas, ¿verdad? Que la iglesia no enseña, porque entendemos otras cosas. ¿Qué ocurre? Pues volvemos a lo del vino. La Biblia dice que no te embriagues. La misma Biblia te dice en Proverbios que te tomes un poco de vino para que te alegres, porque lo dice. Y Jesucristo tomó vino que tenía alcohol. ¿Entiendes? ¿Qué pasa? Pues entonces yo me voy a remitir a lo siguiente. Si yo tengo hermanos en la iglesia, o si yo tengo a alguien que venga a visitar mi casa, y bueno, yo tengo vino para mi consumo personal, pero yo sé que el que viene a mi casa es alcohólico, tiene problemas con el alcohol, pues yo no saco el vino porque sé que voy a estar provocando que quizás ese hermano caiga en un pecado. ¿Entiendes? Pero entonces tratar de enseñar a la gente que tomarse una copa de vino no es malo, sino el emborracharse, la embriaguez es lo que es malo. Ese es el pecado. Ese es el pecado, perder tu autocontrol. Y ahí entonces es que pues la iglesia decide prohibirlo. Y no tocar el tema. Y no tocar el tema. No se bebe alcohol. Sí, aquí estoy buscando y en Primera de Timoteo 5:23 dice, ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Frecuentes enfermedades, exacto. Que ¿Por qué Pablo le va a decir a Timoteo, tómate un poco de vino si es pecado? ¿Entiendes? Pues entonces la iglesia se ha remitido en una salvación por obras. Entonces, si vamos a ver a la parábola del sembrador, cuando dice, ¿verdad?, que hay diferentes tipos de situaciones en el ser humano. Por eso que habla de la tierra de espinos, la tierra que no germinó nada, y que viene el diablo y quita la semilla. Entonces, pues eso se refiere a los tipos de personas que vivimos, ¿verdad? Pero entonces cuando dice que sembró en buena tierra, dice que dará fruto al 30, al 60 y al 100. ¿Qué ocurre? Los líderes en la iglesia tenemos que entender que van a haber personas que van a estar en el 30 y nos van a dar más de eso. Pero Jesús dijo que cayó en buena tierra y dio fruto al 30. O sea que si vamos a ver, es aceptable. Si Jesús lo dijo, es aceptable una persona que me da fruto al 30 y no me va a poder dar más nada porque hasta ahí es que llega.
Ahora, pero si tú eres uno que puedes dar el 100, no me des 60 ni me des 30. O sea, y no es a mí, es a Dios. ¿Entiendes? Entonces se espera que la gente ofrenda, que la gente vaya a los... ¿Entiendes? Y que vaya a las campañas, que hagan esto, lo otro. No todo el mundo va a estar dando el 100. Y eso a cual está hablando está en Marcos 4:20, que dice, y otros son aquellos que sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos 30, otros 60 y otros al 100 por uno. Exacto. Pero, claro está, los líderes de la iglesia instamos a la gente que den el 100. Pero debemos también entender que no todos lo van a dar el 100. Y entonces ahí es que entramos en la dinámica dentro de las mismas iglesias que se espera que la gente se porte bien, que haga esto, que haga lo otro. O sea, como no te vista de tal manera, como me dijeron a mí en una campaña en Aguada, que por yo tener la chiva yo era hijo del diablo, ¿verdad? Y lo dijeron desde el altar. O sea, no fue que vinieron de mí y me dijeron, mire hermano, no. Todos aquellos que tienen chiva, el candado, son unos hijos del diablo. Pero claro está, cuando se manifestó el Espíritu Santo, los 3 que teníamos chiva, que éramos de la misma iglesia, fuimos los primeros que fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Y cuando yo abrí los ojos, yo vi el que dijo que los que tienen candado son hijos del diablo, mirando a donde estábamos nosotros, y me imagino que se estaba preguntando cómo es posible que el Espíritu Santo los haya tocado. ¿Por qué? Porque el problema del pentecostalismo, de muchas iglesias, el catolicismo, y los testigos de Jehová, casi todas las iglesias se basan en una salvación por obra. Y lo hacen sin darse cuenta. Pero es porque venimos arrastrando eso desde hace mucho tiempo. Nosotros sí, en el Antiguo Testamento, hasta que vino Juan el Bautista y empezó a predicar, hasta allí, que dice la Biblia que hasta ahí fueron la ley y los profetas, era por cumplimiento de la ley. Pero eso se terminó ya, ahora es por gracia. Y lo que me dijiste ahorita, por ejemplo, en Romanos 3, 10 y 12, del 10 al 12 dice lo siguiente: no hay justo ni aun uno. O sea, que no hay gente que sea buena, ni uno. Y no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera hay uno. Así que por yo ser bueno, eso no me clasifica o me califica para yo ser salvo. Porque no hay ninguna calificación bíblicamente que me haga que yo sea salvo. Por eso es que también la doctrina de rapto está equivocada. Porque nos enseñaron desde chiquito, a mí me enseñaron que si yo me portaba bien me iban al rapto. Nosotros Que teníamos una conversación antes de empezar el podcast. Uh-huh. Jesucristo murió para salvarnos a todos, ¿verdad? Exacto. So, ahora mismo, ¿qué fue lo que tú acabaste de decir? Repite. ¿De qué tú dices? Lo que acabaste de decir. Que no todos estamos salvos. Ok, no, que ya todos estamos condenados. O sea, antes de nosotros recibir la salvación, todos vivimos en un estado de condenación. Quizás no te entendí, pero vamos a ver, mira, en 1 Timoteo 4:10 dice, resumiendo, ¿verdad? Él es el Salvador de todos los hombres. Esto significa, como cuando empezamos en el podcast, el título, Jesucristo es el Salvador de todos, pero es Señor de pocos.
Tú tienes que creer en Jesucristo, aceptar a Jesucristo como tu Señor de tu vida. Eso significa que para ti Jesucristo va a ser el todo de tu vida. Al ser tu Señor, tú te vas a dirigir por todo lo que Él dice que debemos hacer. O sea, someternos completamente a la voluntad del Padre. Pero no porque yo me someta a la voluntad del Padre soy salvo. Yo tengo que creer en Jesucristo y en el mensaje que Él nos dice, mira, todos somos salvos. Y te voy a decir más. Y te lo digo de esta manera. Es como cuando hablamos, creo que cuando hablamos de la Biblia, que dice Mateo 25:41, que dice a los de la izquierda, ¿verdad? Cuando leemos en Mateo 25, te habla del juicio. A los de la derecha le dice, ven al gozo de mi Padre, a lo que estuvo preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Y a los de la izquierda, que fueron los que no aceptaron a Jesucristo. Entonces dice, váyanse allá al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Imagínate que si Dios creó un plan de salvación antes de fundar el mundo, que Él nunca creó el lago de fuego y azufre para los hombres. Si vamos a la Biblia, dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres seamos salvos. Y por eso envió a su Hijo. Por eso envió a su Hijo. Mira, cuando nosotros leemos Juan 3:16, que es uno de los versículos más hermosos, como quien dice, de la Biblia. Te lo voy a leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero nos quedamos ahí. Leemos hasta ahí. Vamos a ver qué dice el 17 y el 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, Jesús no vino a condenar al mundo, Él vino a salvar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces el 18, que es el que nunca se lee, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces ese es el problema de la iglesia, que yo te enseño el billete por el frente, pero no te enseño el billete a la parte de atrás. Sí, te leen lo que conviene, pero no te leen el resto del contexto. Te enseñan la foto aquí, pero no te enseñan el resto del panorama. Vamos a leer el 17, pero el 18 y el 19 no lo leamos. Sí, pero es que, mira, yo te tengo que hablar a ti de las bendiciones que Dios nos va a dar por nosotros creer en Jesucristo. Que la iglesia nosotros no vamos a estar viviendo en el cielo. Si vamos a estar en el cielo va a ser por un tiempo. La tierra fue hecha para los hombres. Nosotros vamos a vivir en la tierra. La Biblia dice que los santos heredarán la tierra. Los santos no van a vivir en el cielo. Pero a ti te enseñan, y la mayoría te enseña, que sí, que vamos a vivir para el cielo. No, el reino de los cielos va a bajar a la tierra como fue al principio cuando se creó la tierra y se hizo al hombre. Dios caminaba con Adán en el huerto del Edén. ¿Entiendes? Y eso es lo que va a ocurrir de nuevo. Se va a restablecer todo como era. Entonces nosotros debemos entender que el punto definitivo es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y creer en el mensaje, que es bien sencillo. Él se despojó, Dios se despojó de su gloria y se hizo hombre en el Hijo. Vivió como nosotros, se humilló hasta lo sumo y cargó con nuestros pecados en la cruz. Para entonces darnos, ¿qué? La salvación a través de su sacrificio, del derramamiento de su sangre. Si vienes a ver,
O sea, tú eres salvo, quieras o no. Pero está el detalle de tú creer en Jesucristo. Cuando tú si no crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, ahí es donde que tú mismo te estás condenando. El rechazar a Jesucristo es tu propia condenación. Y si vienes a ver, ese es el primer milagro que ocurre en la vida de un creyente. La conversión. So, entonces, nosotros, ¿cómo nos salvamos? Forgiveness, right? Ok, cuando es predicado el Evangelio y tú lo entiendes, tú te arrepientes de tus pecados, porque ya nosotros vivimos en una naturaleza pecaminosa por la caída del hombre. Cuando tú escuchas el Evangelio, el mismo Espíritu Santo te convence de tu pecado y tú dices, contra mí, me arrepiento de lo que he hecho hasta ahora, estoy haciendo las cosas mal delante de Dios. Y entonces ya ese acto de arrepentimiento significa que tú crees en Jesucristo y en su mensaje. Y eso es lo que te va a hacer salvo. Okay. El Evangelio. Creyendo en el Evangelio. Sí, el Evangelio, la Biblia dice que es poder para salvación. So, entonces, ¿quién puede ser salvo? Todo. Todos. Todos estamos salvos en arrepentimiento. Ok. Te lo voy a poner de esta manera. El plan de salvación fue creado antes de que ocurriera. Desde antes de la fundación del mundo ya el plan de salvación estaba. Porque Dios sabía lo que iba a pasar. Lo que pasa es que Dios no creó máquinas para que hagan la voluntad o, por ejemplo, no creó un robot donde él programaba todo lo que teníamos que hacer y tenemos que hacer porque tenemos una programación que dice que tenemos que ser de esa manera, sino que nos dio la libertad de nosotros escoger. Tú sabes que a veces nosotros dudamos, ¿verdad? Y si nosotros dudamos, ¿are we really saved? Porque siempre hay un tiempo que como que tú te cuestionas. Does that mean we're not truly saved? Mira, yo digo que cuando tú te cuestionas si eres salvo es porque el Espíritu Santo te está redarguyendo. El mismo Espíritu Santo está haciendo es que te cuestiones. Quizás tienes un mal comportamiento, o sea, un comportamiento que va en contra de lo que Jesús predicó. Quizás estás en un comportamiento que el Espíritu Santo entiende que te va a hacer daño. Entonces ahí es que tú te preguntas, ¿puedo ser salvo? Mira, la persona que no es salva no le importa. Verdaderamente, la persona que no se cuestione si es salvo es porque no le preocupa su salvación. ¿Y cómo podemos parar esa cuestión, esa pregunta? Entendiendo el Evangelio. Entendiendo que tú eres salvo porque Dios quiso que tú fueras salvo. Mira, Omar, aquí en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destinados de la gloria de Dios. Destituido De la gloria de Dios. So, o sea, esa pregunta que tú estás haciendo, sí, siempre te vas a cuestionar porque todos hemos pecado and we will fall short to His glory, right? But as long as you believe in Jesus Christ y tú entiendas eso y que es por la gracia de Él por la cual vamos a ser salvos, you're going to be all right. O sea, lo que quiero decirte, Omar, es que no es por méritos tuyos, no es por lo que tú hayas hecho, ni lo que vayas a hacer, ni por lo que dejaste de hacer. Tú eres salvo porque Dios decidió que tú fueras salvo. Y Dios hizo esa decisión para todo. Mira, si vamos a la rebelión de los ángeles, la misma Biblia dice que los ángeles no fueron perdonados. ¿Pero por qué? Los ángeles fueron creados
miles y quizás hasta millones de años antes de que la Tierra fuera creada, ¿entiendes? ¿Qué pasa? Los ángeles son seres espirituales, o sea, ellos tienen un conocimiento más íntimo de lo que es Dios y de quién es Dios. Por eso no fueron perdonados. Pero nosotros fuimos una creación que, prácticamente Dios nos hizo para que nosotros nos convirtiéramos en hijos de Él. Pero es por opción nuestra. So, yo aseguro mi salvación conociendo más de Jesucristo, arrepentimiento. Sí, es que, mira, cuando tú dices, tú mismo te haces la pregunta y tú mismo te contestas, contra, ¿seré salvo? ¿Y qué es lo siguiente, Señor? Verdaderamente, si estoy haciendo algo que impida que yo sea salvo, ayúdame. Porque detrás de esa pregunta viene el arrepentimiento de lo que tú estás haciendo. O sea, tú puedes decir que es obra del Espíritu Santo que te está redarguyendo en ese momento para que tú te arrepientas de lo que está haciendo que tú dudes de tu salvación. Porque la cuestión es que estás envuelto en una situación que hace que tú dudes de tu salvación. Y eso es bueno, porque eso viene del Espíritu Santo. Mira, te voy a decir una cosa. Cuando tú te conviertes, eso es lo más difícil que hay. Tú lo sufres, porque llega el punto en tu vida cuando el Evangelio y el Espíritu Santo te convencen de pecado, llega al punto en tu vida que tú tienes que dejar de hacer lo que a la carne le gusta. Si yo era un fornicario, o sea, que yo salía con una chica hoy, otra mañana, y lo hacía porque me gustaba aquella, me gustaba la otra, quería tener todo con esta y la otra, y lo hacía. Pero cuando tú vienes a los pies de Cristo, no, eso se acabó. Sí, como yo siempre he dicho, es más fácil ser malo o estar en pecado que estar en buen camino. Sí. El buen camino requiere de más de ti. Lo que la misma Biblia dice, morir a ti mismo. O sea, dejar de seguir nuestra voluntad para entonces seguir la voluntad del Padre. Y como yo escuché a una persona diciendo, y yo le dije, bueno, sí, si podemos aceptarla así. El cometer pecado es lo más rico que hay. Porque cuando un ladrón roba, le trae satisfacción. El robar le trae alegría. Y entonces, como dice, tengo más dinero, tengo más esto, más lo otro. O sea, que lo hace para gratificar y tener una mejor vida el que roba. Que es un punto que el que roba no lo va a ver como algo malo, lo va a ver como algo bueno. Pero y también hay cosas buenas que nosotros creemos que son buenas que están mal delante de Dios. Y vamos al ejemplo del Edén, lo que pasó. Ya Eva, si tú te pones a leer detenidamente el suceso antes de la caída del hombre, ya Eva estaba viendo el fruto. Por eso fue que Satanás la utilizó a ella para hacer caer al hombre. ¿Por qué? Porque ya ella había mirado el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué ocurre? Ya había una curiosidad. Y el diablo que dijo, bueno, no, viste qué lindo se ve el fruto, esto, o sea, no la empujó a hacerlo, sino que lo que hizo fue que como que la incitó, la empujó. Y ella en su deseo, en lo que el deseo de la carne era conocer, probar ese fruto para saber, quería conocer, tener el mismo conocimiento de Dios, porque eso fue lo que Satanás le dio. Sabes que si comes del árbol vas a saber como Dios. Ok, so cuando uno se arrepiente, uno está en los caminos de Dios, ahí es cuando uno sabe que está salvo.
Tú estás salvo porque te arrepentiste de tu pecado y crees en Jesucristo. Y ahí Ya. So, me arrepentí, estoy en los caminos de Jesucristo y estoy salvo. Exacto, porque eso es lo que dice la Biblia. Ok, pregunta. En Mateo 7, 21 al 23 dice, no todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que es en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré, jamás os conocí, apartaos de mí, lo que practicáis la iniquidad. Entonces, si no todo el que dice Señor, Señor entrará a los cielos, porque ahora lo que tú me estás diciendo es que todo el mundo es salvo? Ok. El plan de salvación fue diseñado para todos los hombres. Y todos los hombres, como dice la Biblia, son salvos porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Pero hay que creer en Jesucristo, ¿verdad? Y aceptar el Evangelio. Aceptar el Evangelio es aceptar todo lo que Jesucristo habló y vivir de esa manera, vivir como Cristo vivió. Pero lo hacemos porque por amor a Cristo, por lo que Él hizo por nosotros. ¿Qué ocurre? También Jesucristo advirtió de falsos profetas, falsos maestros. Y a eso es lo que se está refiriendo ese versículo. No todo aquel que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Porque cuánta gente dice Señor, Señor y no tienen que ver nada porque verdaderamente no conocen el verdadero evangelio y no conocen a Jesucristo. Que hacen milagros, la Biblia habla de falsos milagros, de falsos prodigios, de falsas lenguas, de falsos milagros, como dice. Mira, te voy a dar un ejemplo. Yo viví en Sabana Grande por muchos años. Y en Sabana Grande hay algo que se llama la Virgen del Pozo. ¿Verdad? Si a mí me dice la Biblia que por las llagas de Jesucristo nosotros fuimos curados o sanados, que es Jesucristo el que nos sana, ¿cómo es que hay un montón de muletas, sillas de ruedas, diagnóstico de cáncer, que los tienen, porque yo fui ahí personalmente, lo tienen en un cuartito que tú puedes ver de fuera, donde están todos los milagros que han ocurrido por tú beber la agüita del pozo, están ahí. Ahora, ¿quién hizo el milagro? Cuando tú le preguntas a esa gente que fueron sanas ahí. Pues me imagino que para ellos quien hizo el milagro fue la Virgen del Pozo. No fue Jesús. ¿Entiendes? Entonces, mucha gente, te lo digo porque me pasó personalmente, eso fue una conversación que tuve una vez que yo iba para la cárcel de Ponce a predicar. Que esos son milagros del Señor. Pero es que no le dan la gloria al Señor. Y ellos fueron buscando el milagro a través de la Virgen, no a través de Jesucristo. Y la Biblia me habla de falsos milagros, que nos cuidemos de los falsos milagros y prodigios. De hecho, el anticristo va a engañar al mundo con falsos milagros y falsos prodigios. Porque la gente va a creer que Jesucristo, que el anticristo es el Señor. Ahora mismo, ¿cuántos no se hacen llamar Cristo hecho hombre? ¿Cuántos no se hacen llamar Dios? Porque mira, a través del mundo hay gente que dicen ser Dios. Nosotros en Puerto Rico tenemos, lo hemos visto en Mita, que dice que es el Espíritu Santo encarnado. Jesucristo hombre, que decía que él era Jesucristo encarnado. Y aún así, Ale, hay gente en la iglesia que no son tan obvios, que predican, que profetizan, que hacen muchas cosas, y verdaderamente ellos no lo hacen por la gracia de Cristo, lo hacen por la propia gloria de ellos.
Porque eso también ha sido un mal, que mucha gente Dios las usa de una manera y llega el momento que ellos creen que son ellos los que están haciendo las cosas. Y ahí es que se desvían. Pero cuando tú dejas de reconocer que Jesucristo es el Señor y el hacedor de todo, pues ahí entran en lo que dice ese versículo. Que dicen, no, Señor, pero en tu nombre eché fuera demonios. Y eso hay mucha gente dentro de la misma iglesia. Hay hasta pastores, evangelistas, líderes. Y entonces también tenemos que mucha gente se cree que son salvos porque hicieron una vez una confesión de fe, una oración. Y que esa es la forma de hacerlo, ¿no? Eso fue una forma que se adoptó hace mucho tiempo atrás. Pero de eso hablaremos más detalladamente en el próximo podcast. Pero hay mucha gente que creen que son salvos porque hicieron una oración. Y el problema es que nosotros no somos salvos porque hicimos una oración. Nosotros somos salvos porque Dios quiso que fuera así desde un principio, desde antes de la creación del mundo. Y por la gracia de Él, por un regalo inmerecido, porque ninguno de nosotros merece que Jesucristo haya muerto en la cruz, es que nosotros somos salvos. Ale, ¿me puedes repetir lo que acabaste de leer de la Biblia? Lo de Mateo 7, 21 a 23. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré, jamás os conocido, apartaos de mí, los que predicáis la iniquidad. Okay. ¿Tú conoces el John 3:16? Eso fue lo que yo leí ahorita. Sí, porque it says, God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Uh-huh. Right? So, Pero léete el 18. ¿qué dice? Pues el 18 dice lo siguiente, te lo voy a leer ahora. El 18 dice, el que no cree, no es el que, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y eso era lo que yo estaba diciendo ahorita. A nosotros se nos enseña ese versículo, pero lo dejamos ahí. ¿Entiendes? En la iglesia, mira, si la gente conociera verdaderamente a Dios, si la iglesia se encargara de enseñar quién es Dios, con todos sus atributos, con todo su amor y aún con la ira de Dios, la gente va a buscar la salvación por dos cosas, o por amor o por temor. Sí, que la Biblia te da los dos, both sides. Y Es parece que hoy en día, yo siento por lo menos que en la iglesia tratan por el lado de temor más que de por el amor, diciendo, acordándole a uno todos los pecados y todas esas cosas en los temas. Mira, cuando se predica el evangelio se tiene que hablar tanto del cielo o del paraíso o del futuro, el reino de Dios. También hay que hablar del castigo eterno. No le decía Juan el Bautista, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira de Dios? ¿Y por qué estaban huyendo? Se lo estaba diciendo a los fariseos. Porque saben que la ira de Dios va a ser terrible. Es como yo le digo a mucha gente, mira, si tú naciste y has sufrido desde que naciste hasta que mueres, ¿por qué tú quieres seguir sufriendo por una eternidad? Ya lo que vas a sufrir aquí, ya lo sufriste si quieres, ¿entiendes? Pero el que no acepta a Jesucristo, que mira, cuando tú mueres, hay dos salidas. Como dice Mateo 25, o eres de los de la derecha, que van a disfrutar de lo que fue hecho desde antes de la fundación para nosotros,
o vas a ser de los de la izquierda que van a ir al lago de fuego eterno con el diablo y sus ángeles. Cuando muere, eso es lo que hay. O vida eterna o condenación eterna, porque es otra cosa que debemos entender. Todos vamos a ser resucitados. Pero si tú lees Daniel 12, Apocalipsis 20, ya aquí otro versículo, y Hechos 24:15, te vas a dar cuenta que hay dos resurrecciones. Una para vida eterna y otra para condenación. Todo eso es lo que Papito Dios te da cuando te arrepientes, cuando tienes... Sí, lo que Jesucristo nos dio a nosotros es una reconciliación con el Padre para nosotros vivir con Él eternamente en su reino. Cuando tú vives en el camino de Jesucristo. Sí, nosotros vivimos en un mundo caído. Nosotros vivimos en un mundo que prefiere la maldad. Y en ninguna parte en la Biblia dice que va a ser fácil. Porque Jesucristo mismo dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero no temas porque yo he vencido al mundo. Quiere decir que va a llegar un momento que esa victoria se va a manifestar al 100%. Pero por ahora tienes que moverte en el mundo y luchar contra el mundo prácticamente. Lo estamos viendo hoy en día. ¿Ve? Hoy en día, o sea, en el momento, en la realidad de hoy, se está criminalizando a los no vacunados. Vamos a poner. Los están tratando como criminales porque tuve la noticia y eso es lo primero. Pues va a llegar el momento en que los cristianos, los verdaderos creyentes, van a ser vistos como criminales, como en muchos otros países está pasando hoy. Por ejemplo, en los países musulmanes, tú eres cristiano, tú eres un criminal y te matan, punto, y se acabó. ¿Entiendes? Lo que pasa es que nosotros acá tenemos leyes y tenemos una libertad de religión que nos permite nosotros hablar de Jesucristo, pero hay otros países que los cristianos, la iglesia amanece quemada con todos los feligreses, niños, viejos, mujeres, hombres, 50, 70 personas muertas quemadas vivas dentro de una iglesia. Esas noticias no se ven porque no se publican, pero hay plazas públicas en estos países que aparecen los cuerpos decapitados, las cabezas enganchadas en palos en la plaza pública, para hacer público que rechazamos a los que creen en Jesucristo en este lugar. En otros lugares los apalean, los apedrean. O sea, hablan de una gran tribulación, pero ya hay gente que están viviendo eso en carne viva. Hay gente que, mira, en estos países que donde la región musulmán es la líder de allí, se le enseña a los niños desde que ya tienen 3 o 4 años a no negar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque los niños pueden ir a la escuela y no regresar más. ¿Entiendes? Y eso está pasando ahora. Nosotros no educamos a nuestros bebés cuando vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia con los nenes y toma el celular, entretente ahí. Cuando se supone que si tú llevas a tu hijo, a tu hija a la iglesia, no es para tú entretenerla con un tablet, es para que escuche el evangelio. Y lo que no entendió, papi y mami se lo explican en la casa. Y ahí está fallando. Es que la iglesia no salva, punto. La iglesia no salva, y que me diga que la iglesia salva está equivocado. Y con eso que él acaba de decir, vamos a cerrar el tema de hoy. Roberto, muchas gracias. Y como él siempre dice, voy a dejar que él diga lo que siempre dice para cerrar. No me crea a mí, lea la Biblia. Ahí usted va a encontrar toda la respuesta. El Espíritu Santo lo va a guiar, le va a dirigir, le va a instruir en todo lo que usted necesita aprender. Amén. Dios los bendiga.